Aujourd'hui, on va travailler les pronoms relatifs. Bon, sin enrollarme mucho más, on y va. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Antes de nada, ¿qué es un pronombre relativo? Pues como cualquier pronombre, lo que hace es sustituir al nombre, ¿vale? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué esta sustitución? Pues lo que quiere hacer es unificar dos oraciones. Al unificarlas, las va a convertir solamente en una. Entonces quiere pasar de dos oraciones a una quitando una parte, ¿vale? Claro, hay 4 pronombres relativos diferentes. Nosotros vamos a trabajar solamente 2. ¿Cómo voy a reconocer cuándo tengo que utilizar uno o cuándo tengo que utilizar otro? Pues mira, esa elección va a depender de la función que realice ese sustantivo el que voy a reemplazar, ¿de acuerdo? Ahora suena un poco raro, pero en las próximas diapositivas queda todo súper bien explicado. Vamos a empezar. El primer pronombre relativo, que es qui. Este pronombre relativo lo que hace es sustituir al sujeto de la segunda oración, ¿vale? Bien, vamos a verlo más claro en los ejemplos. Fijaos, tenemos dos oraciones, ¿veis? 1, 2. La 1 dice je regarde ce documentaire y en la segunda nos dice ce documentaire est très intéressant. Yo estas dos oraciones las quiero convertir en una sola. Claro, ¿cómo lo puedo hacer? Pues fijaos, como vemos se repite ce documentaire, pero en la segunda oración, en esta, ce documentaire realiza la función de sujeto. Ese documental es muy interesante. Al realizar la función de sujeto, yo quito ce documentaire y pongo entre medias de las dos oraciones un qui. Fijaos en el resultado. Je regarde ce documentaire qui est très intéressant. ¿Veis? Hemos quitado el segundo ce documentaire y hemos puesto un qui. Importante, importantísimo. Qui sustituye a un sujeto, por lo tanto siempre va a llevar detrás un verbo. Siempre, 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 toujours un verbo. Nunca va a llevar otro pronombre, nunca va a llevar un sujeto detrás. Solamente el verbo, ¿vale? Bien, como veis es bastante simple. Vamos al segundo pronombre relativo. El segundo pronombre relativo es que o que apóstrofe, ¿vale? Este pronombre relativo que lo que va a hacer es sustituir al complemento directo de la segunda oración, ¿vale? Vamos a verlo en los ejemplos. Tenemos dos oraciones. La primera decimos j'ai déjà vu ce documentaire y en la segunda tu regardes ce documentaire. Vemos que en las dos se repite ce documentaire y yo quiero convertir estas dos oraciones en una sola. Pero claro, es tontería estar repitiendo ce documentaire cada 2 por 3. En la segunda oración, ce documentaire, ¿qué función realiza? Pues fijaos, tu es el sujeto, tú ves ese documental, por lo tanto, ce documentaire realiza la función de complemento directo. ¿Cómo puedo unificar estas dos oraciones entonces? Pues quitando este complemento directo y poniendo entre las dos oraciones un que. Vamos a ver el resultado. J'ai déjà vu ce documentaire que tu regardes. ¿Vale? Yo ya he visto ese documental que tú ves. ¿Veis? Este que lo que hace es reemplazar ese complemento directo de la segunda oración. Y claro, al ser un complemento directo, detrás siempre, 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 siempre tiene que haber un sujeto, ¿vale? Porque ya sabéis que en francés las oraciones necesitan siempre su sujeto, ¿vale? Aquí, como el que nos sustituye al sujeto, necesitamos incluir el sujeto de la segunda oración. Claro, ¿por qué se va a poder apostrofar el que y no el qui? Porque el que, cuando vaya acompañado de él o de il, se puede apostrofar. El qui, en cambio, no lo podemos apostrofar nunca. De hecho, si nos fijamos, vamos a volver atrás, en el ejemplo vemos que tenemos qui est. ¿Ves que aquí el verbo empieza por vocal y el qui sigue sin apostrofarse? ¿Vale?
En cambio, el que, si en lugar de tener tú tenemos il, se puede apostrofar sin problema. Bien, esto en realidad es toda la teoría que vamos a ver hoy, pero para que termine de quedar clarita, vamos a ver dos ejemplos más. D'autres exemples. El primer ejemplo, tenemos dos oraciones. J'adore ce livre. Il parle de la Révolution française. Aquí, aunque de manera literal no aparezca ce livre, vemos que al inicio de la siguiente oración tenemos un pronombre il, tercera persona del singular, ¿vale? Entonces, claro, si nos encontramos una primera oración que dice yo adoro ese libro y me dice la segunda que habla de la Revolución Francesa, ¿a qué se está refiriendo? ¿A mí o al libro? Al libro. Por lo tanto, este il lo que hace también es sustituir a ce livre. Pero claro, yo quiero unificarlo en una misma oración. Yo no quiero tener dos oraciones independientes. Como aquí il realiza la función de sujeto, ¿qué pronombre relativo puedo utilizar? Pues qui. J'adore ce livre qui parle de la Révolution Française. ¿Veis? He quitado el sujeto de la segunda oración y he puesto un qui. Y como hemos dicho antes, este qui siempre va a ir acompañado de un verbo. Siempre, 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 toujours de un verbo. ¿Vale? Vamos a ver el segundo ejemplo. Ils ne comprennent pas cette équation. Les professeurs expliquent cette équation. Tenemos dos oraciones donde encontramos en las dos además el sustantivo cette équation. Ellos no entienden esta ecuación, el profesor explica esta ecuación. Vale, yo quiero unificar estas dos oraciones en una. Claro, ¿cómo lo puedo hacer? Como vemos que se repite cette ecuación y no quiero que se repita, vamos a ver la función que realiza en la segunda oración. El verbo es explique. ¿Quién explica? El profesor, por lo tanto el profesor es el sujeto y cette ecuación es el complemento directo. ¿Qué pronombre sustituía al complemento directo? Que. Pues lo que hacemos es quitar este complemento directo y entre las dos oraciones ponemos un que. Ils ne comprennent pas cette équation que les professeurs expliquent. ¿Vale? Como veis, detrás del que viene el sujeto. En este caso, le professeur, el sujeto de la segunda oración, ¿vale? Que siempre va a llevar sujetos, siempre, 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 siempre. ¿Veis? Y ya está. Es súper fácil. Bon, c'est fini. Maintenant, c'est à vous de travailler.